otro, bueno, pues ahí lo tienen como referencia y la posibilidad, ¿no? También muchos de los médicos que han hecho de la cardiología su especialidad, formal o informalmente, pues van a las clínicas a tomar electrocardiogramas, a tomar ecocardiografías. Entonces, la portabilidad de los instrumentos, por ejemplo, los compañeros que hacen ecocardiografías, está la doctora Beatriz Miranda, que pues va por todas las clínicas que la requieren, incluso va a los estados, a los diferentes estados de la República Mexicana, y hace sus electros y hace sus ecocardiografías estableciendo los diagnósticos de muchos de estos individuos. Bien, el estar equipado, el poder dar actualmente, pues a lo mejor en un futuro más cercano que tarde, se podrán hacer consultas a distancia, probablemente en otros lugares del mundo. Por ejemplo, estaba leyendo en Australia que las distancias son tan grandes que se recurre mucho a las consultas a distancia. Y bueno, estamos desarrollándonos en ese sentido, ¿no? Yo he escuchado ya varios compañeros que bajo algunas condiciones de conocimiento ya del paciente, etcétera, seguimientos, están haciéndolo a distancia. Entonces, es probable que en un futuro, pues todos los holters y todo ese tipo de cosas se puedan aplicar a un paciente y podamos conocer a distancia de sus características de funcionamiento cardíaco. Sin embargo, por el momento, el examen físico, aunado a la anamnesis, a la historia clínica, pues siempre tendrán un papel muy importante. Aunque muchos de los signos son muy inespecíficos, pues nos dan la pauta para irnos orientando hacia una condición de enfermedad cardíaca. Aquí tenemos un paciente que lo vemos agitado, ¿sí? Que vemos sus mucosas y se ven pálidas y el abdomen se ve un poco evidente. Entonces esto pudiese decirnos, bueno, que estamos enfrentando, no lo estamos tocando todavía, pero empezamos a elucubrar que probablemente este perro tenga ascitis, derrame peritoneal. Una de las posibles causas de derrame peritoneal es enfermedad cardíaca, principalmente congestiva, problemas de presión arterial, pues obviamente están relacionados con problemas cardíacos. Ahí ya iremos viendo qué caracteriza más al lado izquierdo, al lado derecho. Cuando hay alteraciones ya biventriculares también es necesario tenerlo, ¿no? Entonces, el examen físico juega un papel muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo que están diferenciando el color de las mucosas craneales, ¿sí? Y las mucosas caudales. Aquí estamos viendo la mucosa ocular y acá la mucosa vulvar, o podría ser prepucial, en el entendido que una cianosis diferencial, cianosis, o sea, una coloración azulosa, grisácea, nos indica falta de oxígeno, y que esta fuese diferencial. ¿Qué quiere decir diferencial? Las mucosas craneales rosas y las mucosas caudales grisáceas. Eso nos están indicando probablemente que estamos enfrentando un paciente con ducto arterioso persistente. Más adelante veríamos el porqué de estas mucosas de diferente color, las craneales de las caudales, pero es para poner un ejemplo de la importancia de hacer un examen, un buen examen diagnóstico en especialidad de cardiología. Recuerden que cuando estamos hablando de exámenes de especialidad, siempre deben ser precedidos por un examen físico general. En ese examen físico general ya estableceremos la necesidad de hacer un examen de especialidad, no sé, de dermatología, de cardiología, de oftalmología, pero estos exámenes ya de especialidad que fraccionan al paciente deben ser precedidos forzosamente de un examen físico general que nos dará la pauta en qué áreas, en qué disciplinas tenemos que profundizar haciendo exámenes físicos de especialidad, ¿no? Entonces, aunque vimos que las mucosas son bastante inespecíficas,
pueden decirnos desde procesos anémicos que estén relacionados con la destrucción agresiva, no relacionada con el corazón de glóbulos rojos, por ejemplo. Puede ser una anormalidad en la producción de los glóbulos rojos, puede ser alteraciones en la bomba cardíaca. La cianosis nos acerca un poquito más a condición de tipo cardíaco, aunque también ahí está pues, emparejado pues, condiciones que pueden ser renales, como habíamos visto ante la falta de producción de eritropoyetina, por ejemplo. Entonces, condiciones un poquito más específicas, como puede ser las cianosis diferenciales, porque tenemos también cardiopatías cianosantes generales, como pueden ser las forámenes interventriculares, la tetralogía de Fallot, etcétera. Cuando hagamos un examen físico ya donde queramos en determinado momento establecer la funcionalidad cardíaca puntualmente, tenemos que estar viendo la respiración de nuestro paciente para relacionarla con las características del latido cardíaco. Recuerden, y al mismo tiempo aquí el compañero, este es un compañero que estaba haciendo la residencia en el momento que le tomamos la fotografía, está escuchando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Está colocando el estetoscopio, en su caso con la mano derecha, y con la mano izquierda está palpando el pulso femoral, ¿ok? Y está viendo la respiración de nuestro paciente. Entonces, el pulso femoral, recuerden que debe ser fuerte, lleno y correspondiente. ¿Correspondiente con quién? Con la frecuencia cardíaca y con la frecuencia respiratoria. Cuando estamos haciendo ya una condición de ver la funcionalidad cardíaca, no es correcto únicamente escuchar el latido cardíaco. Cuando estamos haciendo un examen físico general, pues no importa que lo estemos haciendo aislado, porque a final de cuentas, si descubrimos que hay alguna normalidad, pues después ya le haríamos las relaciones necesarias. Pero ya cuando se esté haciendo un examen para determinar la condición cardíaca puntualmente, si es necesario establecer esta situación. Recuerden que los perros son rítmicamente arrítmicos desde el punto de vista frecuencia cardíaca, o sea, el ritmo mantiene cierta ritmicidad arrítmica dependiendo del ciclo respiratorio. Cuando el animal está inspirando, la frecuencia cardíaca baja levemente, y cuando está expirando, sube ligeramente. Entonces, eso debemos que tenerlo y tomarlo muy en cuenta. No vamos a hacer un examen de especialidad, ya a los que les interese lo de perros y gatos, pues por eso están las materias de profundización, por eso está hacer el examen, titularse por medio del trabajo profesional, hacer el servicio social en algo de perros y gatos o de animales de compañía, está el internado, está la residencia, está la maestría profesionalizante. Entonces, obviamente, además el tiempo no nos daría, y además probablemente ocasionaremos confusión. Entonces, nada más recordar esto, que el latido cardíaco, las características fonéticas del latido cardíaco tienen que ser terminadas de manera abrupta, o sea, así como lo escuchamos aquí, lup, dup, ¿sí? Esa es la ritmicidad del ritmo cardíaco. Si escuchamos como que se escurre alguno de los momentos, este sería un soplo, ¿sí? En el primer golpe, un soplo en el segundo golpe y un soplo continuo, tanto en el primero como en el segundo golpe. Entonces, la parte normal, lo que estamos diciendo, esta característica fonética, es esta parte superior del loop-dup. Actualmente, en diferentes programas, como puede ser todo lo que bajan ustedes de filmaciones, de videoclips, pueden venir ya los sonidos cardíacos. Es muy probable que haya de perros y de gatos, pero si no, de humanos sí hay las características de sonidos cardíacos en base a esta situación de soplos en el primer golpe, soplos en el segundo, soplos continuos.
Recuerden que perros, sobre todo más que gatos, tienen arritmia sinusal, y esto pues nos da una pauta para poder entender las características del ciclo cardiorrespiratorio que más adelante vamos a revisar. Bien, como recordatorio, porque esto ya deben tenerlo perfectamente claro, del lado izquierdo, ¿sí? Más o menos a la altura del codo, vamos a, sobre el tórax, vamos a escuchar, vamos a lograr ocultar la izquierda. En la parte superior, más o menos entre el primero, segundo, tercero, cuarto espacio intercostal, y más cercano al esternón, en el quinto espacio intercostal, en la mitral, PAM, PAM. Eso es del lado izquierdo. Recuerden que la posición del corazón está relacionado con el tipo espacio intercostal, unos centímetros caudal al codo, ¿sí? Entonces vamos a trazar esa situación, el esternón, el codo, ¿sí? Y unos centímetros superiores al esternón. Entonces, si estamos palpando la válvula pulmonar, está relacionada con la parte medial del codo, la válvula aórtica, unos centímetros superiores al esternón, y la válvula mitral inferior, lo más pegado que se pueda, ¿sí? Al esternón, a la parte final del esternón, y la tricúspide en relación a la parte medial del codo, más o menos en el cuarto, quinto espacio intercostal. Los sonidos cardíacos, necesitamos entrenarnos para reconocer la normalidad de las anormalidades que se puedan tener. Necesitamos también un muy buen estetoscopio, que tengamos la posibilidad de escuchar con el diafragma y con la campana. El tórax es una caja de resonancias. O sea, si tenemos un soplo en la pulmonar y es intenso ese soplo, el ruido puede irradiar y contaminar las otras áreas que hemos estado mencionando. Entonces, cuando detectamos un soplo con el diafragma y queremos establecer con más puntualidad, si es que es posible, en dónde se ubica, cambiamos hacia la campana y eso nos va a permitir aislar el sonido de manera más adecuada. También requerimos entrenamiento. Los soplos, en general, desde el punto de vista teórico, están clasificados en 6 grados. Se supone que del grado 1 al grado 3 son muy suaves y solo aquel sujeto que está entrenado para escuchar y discriminar los soplos y sus características podría escuchar este soplo. O sea, sí requerimos estar constantemente escuchando con detenimiento el corazón y también tener un consultorio, un lugar donde haya silencio, quietud, ¿verdad? Para poder escuchar ese tipo de soplos que generalmente son subclínicos. El paciente que esté sufriendo estos soplos, recuerden que el corazón es capaz de solventar los problemas que pueda tener, o sea, de adaptarse a sus dificultades y estar latiendo más fuerte o estar latiendo mayor cantidad de veces para cubrir las necesidades corporales. Y entonces podemos tener pacientes enfermos, o sea, con cardiopatías, pero que no estén manifestando ningún signo. Entonces podemos tener pacientes con soplos de grado 1, grado 2, grado 3, normalmente que no manifiesten signología y que si no estamos entrenados para detectar, para discernir estos soplos, pues no los vamos a escuchar. Y si a esto le aunamos un consultorio donde está contaminado con sonidos de secadoras, con sonidos de niños dando lata, por ejemplo,
que están preguntando, que le están pegando al perro, que estamos atentos a que no agarre el microscopio, a que no tire esto, aquello, pues obviamente no podremos atinar a descubrir este tipo de situaciones, ¿no? Muchos veterinarios ahorita están muy contentos porque pues, con lo de la pandemia tienen el pretexto de que no puede entrar más que una persona a la revisión del perro y entonces generalmente los niños, uno, no están yendo a los consultorios y dos, si van, se tienen que quedar afuera porque pues es difícil a pesar eh, de que tenemos que ser empáticos y aceptar que cuando llevan el perro de sus primeras consultas o el gato a las primeras hasta el vecino, hasta los amiguitos del perro, del niño que es de la familia propietaria del perro, pues van y están preguntando y están golpeteando, ¿no? Entonces ya soplos de 4 a 6 sextos, un soplo de 6 sextos, por ejemplo, si tú pones el estetoscopio en la cabeza, es muy probable que lo escuches por la radiación tan amplia que puede tener en este sonido. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque de pronto tenemos estetoscopios que no son adecuados. También hay que entender que atendemos animales de más de 60 kilos y animales de 300 gramos, ¿no? Además de los cachorritos o de los gatitos que nos puedan presentar. Entonces necesitaríamos estetoscopios de neonatología que se utilizan en pediatría de recién nacido en humanos, estetoscopios pediátricos, que ya son estetoscopios intermedios, o sea, no son tan pequeños como los de neonatología, pero no son tan grandes como los de normales, ¿no? Entonces, los cardiólogos generalmente tienen estos tres tamaños de estetoscopio y debe tener campana y debe tener diafragma para poder escuchar de manera más adecuada, poder aislar estos sonidos y establecer si el soplo o el ruido que estamos escuchando anómalo está relacionado con la válvula pulmonar, con la válvula mitral, con la válvula aórtica o con la tricúspide. Repito, así como dice aquí, la radiación del sonido, entendiendo que la caja torácica es un resonador, o sea, establece la posibilidad de hacer resonancia y de que el sonido que esté en un lugar lo estemos escuchando en otro, y si no tenemos el equipo y el entrenamiento adecuado, pues no podemos establecer dónde está el problema. ¿Ok? Entonces, esta gradación, pues lo único que nos está indicando es la intensidad del soplo. Recuerden que los soplos se producen ante la turbulencia de la sangre dentro de una condición cerrada, en este caso los vasos. ¿Ok? Entonces, puede ser generalmente porque la sangre está siendo forzada a través de un espacio que ha cambiado su tamaño, que ha disminuido su tamaño, y entonces esta sangre se vuelve turbulenta. ¿Ok? Entonces, la turbulencia de la sangre ante el paso en el orificio que está afectado, el incremento de esa turbulencia es la que nos va a dar la intensidad del soplo y su apreciación por parte del cardiólogo o de la persona que está haciendo el examen. El temblor, eso que estamos escuchando, esto que nos están diciendo del temblor, pues es básicamente el golpeteo de la sangre sobre las paredes del vaso en base a esta condición turbulenta que se adquiere al ser forzada la sangre a través de estos espacios. Bien, el corazón está en la cavidad torácica, se encuentra entre los pulmones. Entonces, lo que afecte a los campos pulmonares, a los pulmones, a los lóbulos pulmonares, puede afectar las capacidades de audición. Entonces, por ejemplo, aquí estamos enfrentando un estudio radiográfico de un perro en una proyección ventrodorsal donde apreciamos que hay problemas respiratorios. O sea, de hecho, ni la silueta cardíaca alcanzamos a ver, ¿sí? Entonces, esta condición de edema, de inflamación de los pulmones, ocasiona que los sonidos cardíacos, aunque estén presentes, estén afectados, estén secuestrados
por los problemas respiratorios que puedan establecerse. Y es más probable que estemos escuchando ruidos respiratorios más que ruidos cardíacos. Esto es nada más para tenerlo presente y entender que para hacer diagnóstico de enfermedad cardíaca necesitamos forzosamente tener la historia clínica, la anamnesis, el examen físico y la obtención de imágenes para que nosotros podamos relacionar los hallazgos del examen físico, lo que nos está comentando el propietario o el responsable de nuestro paciente, y esto corroborarlo con estudios de imagen. Vamos a continuar, repito, con el examen físico y podemos establecer pues, que hay situaciones y condiciones que nos dan una pauta, que nos dan la posibilidad de estar enfrentando un problema cardíaco. Aquí estamos viendo a un paciente que tiene abdomen abultado. Podemos tener el abdomen abultado. Bueno, puede ser hepatomegalia, se incrementa el tamaño del hígado, puede ser por congestión, eso nos estaría remitiendo probablemente a una insuficiencia cardíaca del lado derecho, lo mismo que esplenomegalia, o pudiesen ser tumores o condiciones propias independientes de cada una de estas estructuras. Puede tener también ascitis. La ascitis, entre otras cosas, puede remitirnos a una insuficiencia cardíaca nuevamente generalmente del lado derecho. Pero pues hay muchas posibilidades de ascitis, no únicamente alteraciones cardíacas. Podemos tener ascitis, por ejemplo, en una alteración renal, donde se esté perdiendo gran cantidad de proteínas, donde el hígado ya no es capaz, a pesar de que esté sano el hígado, de solventar la pérdida de proteínas a través del riñón, y entonces se tenga ascitis. Obviamente, otra posibilidad es el problema cardíaco. Otro es una enteritis perdedora de proteínas, donde igual nuevamente tengamos hipoproteinemia y pérdida de líquidos hacia cavidades. Pueden ser alteraciones en el aporte, por ejemplo, un perro que no esté recibiendo proteínas de manera adecuada. En fin, estamos mencionando todas las, no todas, sino algunas posibilidades por las cuales haya ascitis, ¿no? Entonces, cuando tengamos un paciente con abdomen pendulante, pues pudiésemos pensar, entre otras cosas, que estamos enfrentando a un paciente con ascitis por cardiopatía. Entonces, no son signos específicos, pero nos dan pautas, ¿verdad? La temperatura, normalmente los problemas cardíacos, a menos que sean infecciosos, parasitarios, virales, generalmente no tendremos problemas que se remitan a alteración de la temperatura corporal. Si tenemos fiebre y estamos sospechando en un individuo de una cardiopatía, pues probablemente estaríamos enfrentando un sujeto con endocarditis bacteriana. Esta endocarditis pues, nos estaría manifestando septicemia, estas septicemias transitorias, o sea, que no están totalmente y durante todo el tiempo, sino por alguna condición, puede ser, por ejemplo, por enfermedad parodontal, que tengamos ahí una invasión vascular de bacterias, problemas digestivos, problemas respiratorios bacterianos, y que tengan acceso al torrente circulatorio temporalmente, y esto esté ocasionando tanto el cuadro de fiebre como las alteraciones en las válvulas principalmente, estableciendo la condición de endocarditis bacteriana. Viendo o habiendo hecho ya el examen físico general, pues forzosamente se tienen que corroborar esos hallazgos con unas pruebas que ya nos hacen más específicos. Obviamente, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Arritmias cardíacas que ya nos remiten más puntualmente a la función del corazón. Entonces, la arritmia cardíaca es imprescindible para poder establecerla si efectivamente estamos enfrentando esa condición,
a tomar un electrocardiograma para verificar que efectivamente estamos teniendo esta arritmia cardíaca y que pues hay que tomar en cuenta pues la medicación pertinente para ese tipo de condiciones. Hay situaciones que no vamos a verificar. Recuerden que una observación electrocardiográfica lo único que está haciendo es verificar, establecer cómo está funcionando eléctricamente el corazón. O sea, si tenemos, por ejemplo, una endocarditis bacteriana, no la vamos a diagnosticar por los hallazgos electrocardiográficos. Tampoco vamos a diagnosticar la presencia de un foramen interauricular o interventricular por el hallazgo electrocardiográfico. Tampoco vamos a poder diferenciar, por ejemplo, si tenemos un corazón incrementado de tamaño, no vamos a poder diferenciar una cardiomiopatía dilatada de una cardiomiopatía hipertrófica. El electrocardiograma lo único que nos indicará es que el corazón está grande, pero no hay posibilidad de diferenciar eléctricamente la dilatación de la hipertrofia. Y es vital para poder establecer, uno, el diagnóstico, dos, el tratamiento y el pronóstico que tendrá este sujeto. Entonces, no hay diagnóstico de enfermedad cardíaca si no se hacen todos los pasos que estamos mencionando. ¿Sí? Esto es examen físico relacionada con historia clínica, con anamnesis, con hallazgos de electrocardiografía y obtención de imágenes. La obtención de imágenes, pues, será a partir de placas radiográficas. Las placas radiográficas simples nos van a dar mucha información, los estudios radiográficos. Actualmente hay estudios que, pues, solo bajo circunstancias muy puntuales se hacen, porque tenemos otras modalidades, por ejemplo, las angiocardiografías, pues ya no son tan frecuentes como lo eran hace 20, 25 años, porque la ecocardiografía, pues mucho menos invasiva. Para hacer una angiocardiografía teníamos que aplicar catéteres a través de venas o de arterias, guiarnos por un fluoroscopio para llegar al lugar más adecuado y administrar el medio de contraste y posteriormente tomar las placas radiográficas. Entonces, esto realmente es un procedimiento de cirugía menor, pero no deja de ser una intervención quirúrgica. La ecocardiografía o el ultrasonido, pues son mucho menos invasivos y nos dan mucha información acerca de las características anatómicas y de función mecánica del corazón. Y ahí sí podemos hacer una diferenciación, sobre todo en ecocardiografía, en ultrasonido, entre un corazón agrandado que nos permita discernir si estamos enfrentando a un corazón dilatado o a un corazón hipertrofiado. Ahí sí podemos ver forámenes, alteraciones, válvulas afectadas. Entonces, por eso mencioné hace unos minutos que actualmente la cardiología es una de las áreas, pues, más desarrolladas desde el punto de vista clínico en nuestra área de medicina de animales de compañía. Habrá otros apoyos diagnósticos, como pueden ser los que podemos hacer en la sangre, hemogramas, bioquímica séricas, urianálisis, que en general nos van a dar un panorama del corazón sin ser tan específicos, aunque actualmente, pues ya a partir de la serología, de determinar si hay enzimas o no, podemos establecer si las fibras musculares del corazón están sufriendo de hipoxia, están sufriendo por falta de irrigación, etcétera. O sea, ya se puede proponer si estamos enfrentando a un sujeto con posibilidades de infarto, por ejemplo, ¿no? A partir de estudios serológicos, que también ya empiezan a aplicarse en el análisis de nuestros pacientes. Entonces, vamos a ver rápidamente, porque esto se supone que ya lo revisaron en fisiología, pues lo que es la electrocardiografía. Entonces, recuerden que el corazón pues tiene cierta
automatismo independiente, no es totalmente independiente del sistema nervioso, pero pues sí puede funcionar con cierta independencia, ¿verdad? O sea, el corazón puede establecer las condiciones necesarias para formar sus propios impulsos eléctricos. En este caso, pues vamos a tener en el tejido cardíaco, pues las características que son propias del corazón, de los tejidos del corazón, pero habrá células en el corazón, en este caso especializadas. Uno, para generar impulsos eléctricos. Dos, para transmitir ese impulso eléctrico. Tres, para responder ante la presencia de ese impulso eléctrico. ¿Sí? Entonces, se propone que casi todas las células cardíacas tienen esta capacidad. Uno, de generar impulsos. Dos, de transmitir impulsos. Y tres, de responder por contracción a la presencia de este impulso eléctrico. Obviamente, por especialización, pues algunos acúmulos celulares serán más eficientes en la generación del impulso eléctrico. Otros, a pesar de que quisieran generar el impulso eléctrico, se ven limitados a transmitirlo, y habrá otros que teniendo estas tres capacidades, pues hagan, por ejemplo, la transmisión del impulso eléctrico, pero sean más capaces de responder en contracción a ese impulso eléctrico que generar un impulso eléctrico. Entonces, lo que vamos a evaluar en un electrocardiograma es precisamente esas características, la capacidad de generar impulsos eléctricos, dónde están generados esos impulsos eléctricos, la capacidad de transmitir el impulso eléctrico, ¿sí? Y la condición de responder a ese impulso eléctrico, pero desde el punto de vista eléctrico. En el electrocardiograma no se ve, ¿sí?, la contracción, no se ve el relajamiento. Podemos intuir que después de la despolarización viene la contracción, pero en el electrocardiograma no estamos viendo contracciones. ¿Ok? Eso es algo muy importante que ustedes deben tener claro, porque siempre tienen la confusión. Dicen, el complejo fulano de tal está indicando la contracción de las aurículas, a la contracción de los ventrículos, o la repolarización. Bueno, la repolarización sí la vemos, pero no estamos viendo contracciones. Ni tampoco podemos ver si hubiese, por ejemplo, este es el tabique interventricular, si hubiese un foramen de comunicación en esta zona, no estaríamos apreciando el foramen, estaríamos viendo las alteraciones que en el impulso eléctrico se establecen en base a esa condición que puede ser similar al hallazgo electrocardiográfico de otro tipo de situaciones. Aquí estamos viendo estos características anatómicas, ¿no? El nodo sinoatrial, que es es el marcapasos natural del corazón. Este acúmulo de células está especializado en generar impulsos eléctricos. Este es el marcapaso natural. El nodo sinoatrial se encuentra en un lugar estratégico, en la parte más dorsal, más anterior del corazón, para que a partir de este lugar, ¿sí?, se haga una despolarización. Después no tenemos ninguna representación de un camino específico para llevar el impulso eléctrico. ¿Por qué? Porque todas las células de las aurículas, ¿sí?, son capaces de transmitir ese impulso eléctrico de manera muy eficiente. Entonces, el impulso eléctrico se genera en el nodo sinoatrial, que es el marcapaso natural del corazón, se transmite de célula a célula a todo lo largo de los atrios, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, llega al nodo atrioventricular, que también está en un lugar estratégico entre las aurículas y los ventrículos, y este es una estructura que va a recibir este impulso eléctrico, lo detiene unos cuantos milisegundos y después lo libera y vamos a tener esa transmisión por vías de alta conductividad. Entonces, el nodo sinoatrial
y el nodo atrioventricular son los lugares donde se van a generar el impulso eléctrico. En primer lugar en el sino atrial y el relevo es el nodo atrioventricular. Después tenemos el haz de His y las fibras de Purkinje. ¿Por qué están representados aquí? Porque tienen que transmitir ese impulso eléctrico a alta velocidad y con alta eficiencia para que se distribuya a todo lo largo de las paredes del corazón. ¿Ok? Mencioné que casi todas las células tienen la capacidad de generar impulsos, de transmitir impulsos y de responder a ese impulso eléctrico. Si llegase a fallar el nodo sinoatrial, el atrioventricular estaría generando el impulso eléctrico. Obviamente esto nos estaría dando una función anormal, ¿sí? O si estos dos han fallado por alguna razón anómala, entonces pudiésemos tener focos ectópicos de generación de impulsos eléctricos, ¿sí? Cuando han escuchado hablar de los bloqueos, es que tiene un bloqueo de primero, de segundo, de tercer grado. Eso quiere decir que el nodo sinoatrial no está funcionando bien, entonces tenemos focos, puede ser el nodo atrioventricular, que está generando el impulso eléctrico. Entonces, obvio, esto nos va a traer alteraciones en el funcionamiento cardíaco. Un electrocardiograma es la graficación, ¿sí? Aquí estamos viendo la condición anatómica y mencioné la situación funcional. Sinoatrial da origen al impulso eléctrico, atrioventricular recibe y hace el relevo de ese impulso eléctrico y lo va a enviar, ¿sí?, hacia el haz de His y las fibras de Purkinje. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un electrocardiograma. Un electrocardiograma es la graficación, ¿sí?, de esa funcionalidad eléctrica. La onda P, que es esta, la onda P, es la despolarización de las aurículas, ¿sí? La despolarización de las aurículas. La distancia, ahorita me interesa que se queden con esto. ¿Qué es la onda P? Despolarización de aurículas. Pero les voy a dar un dato más que no me interesa tanto, eso ya lo checarán cuando estén haciendo su trabajo profesional o alguna otra cosa, ya sea en el hospital o en algún otro lugar. El espacio PR es el tiempo que tarda en llegar el impulso eléctrico desde el nodo sinoatrial hasta contactar con el atrio ventricular. ¿Sí? ¿Por qué se ve en positivo? Porque nosotros podemos ver este impulso eléctrico desde diferentes puntos de vista. Este sería el polo negativo, este sería el polo positivo. Entonces, todo lo que corra en una derivada 2, por ejemplo, en todas las derivadas 2, derivada 1, derivada 2, derivada 3. Entonces, la más paralela a cómo corre el impulso eléctrico es la derivada 2, por eso es la derivada de ritmo cardíaco. Entonces, todo lo que corra del polo negativo al polo positivo lo vamos a ver como deflexión positiva. ¿Sí? Aquí está la línea isoeléctrica. Todo lo que sea hacia arriba, en derivada 2, ¿sí?, quiere decir que está corriendo del nodo sinoatrial hacia la punta del corazón. Entonces, se establece el estímulo eléctrico y como va del sinoatrial al atrioventricular, lo vamos a ver como una deflexión positiva, onda P. Después viene una negativa. Esta onda negativa es cuando llega el impulso eléctrico tiene que correr hacia las paredes para llenar el atrio ventricular, ¿sí? Y después tenemos toda la despolarización de los ventrículos, ¿ok? Entonces,
onda P, despolarización auricular. Complejo QRS es la despolarización ventricular. La onda T es la repolarización ventricular. Entonces, onda P, despolarización auricular. Complejo QRS, todo este complejo que está aquí en medio, es despolarización ventricular. Y la onda T es la repolarización ventricular. No estoy hablando de contracciones. O sea, la onda P no indica contracción auricular, ni el complejo QRS indica contracción ventricular, indica despolarización. ¿Alguna duda a este respecto? Únicamente estamos viendo función eléctrica. Aquí no estamos viendo contracciones. Entendemos, ¿sí?, que después de una despolarización, una vez que se ha despolarizado la totalidad de la estructura, pues viene la contracción. Pero la onda P no está viendo contracción auricular, está viendo la despolarización auricular. El complejo QRS no está señalando la contracción ventricular, sino la despolarización de la estructura. La onda T, la repolarización, o sea, queda listo para un nuevo impulso eléctrico. No alcanzamos a graficar o no podemos ver la repolarización de las aurículas. ¿Por qué? Porque el evento eléctrico es mayor en cuanto a despolarización ventricular. Se supone, ¿sí?, o la repolarización auricular queda opacada por la despolarización ventricular. O sea, ¿qué quiere decir? Que este marcapaso del corazón inicia un impulso eléctrico, envía la información, despolariza al atrio ventricular, al nodo atrioventricular. El atrio ventricular va a despolarizar a los ventrículos. Entonces, estos, ya mencioné que todos podrían iniciar impulsos eléctricos. Todos desean hacer esa condición. Cuando este está como regresando y dice, bueno, pues creo como que me voy a poner listo para hacer un impulso eléctrico, antes de que esté listo, el nodo sinoatrial está ya preparado y envía otro impulso eléctrico. Entonces, por eso es que este es el marcapaso del corazón, porque este se despolariza y repolariza más rápido que cualquiera de las otras estructuras a nivel cardíaco. Entonces, se despolariza a los demás, estos tienen que responder despolarizándose, las estructuras van a tener que contraerse ante esa despolarización, se repolarizan y cuando están pensando en enviar un impulso eléctrico, el nodo sinoatrial les envía otro impulso eléctrico. Obviamente, cuando han llegado a la posibilidad de despolarizarse nuevamente. Entonces, por eso es que si este nodo sinoatrial no es capaz de hacer ese trabajo, vamos a tener focos ectópicos de generación de impulso eléctrico y vamos a tener arritmias. Vamos a tener un mal funcionamiento cardíaco, ¿ok? Porque viene la despolarización, viene la contracción cardíaca de las aurículas, enviando la sangre a donde tienen que enviarla, pero mientras estas se están contrayendo, esto está relajado, los ventrículos, y entonces los ventrículos son capaces de aceptar la sangre que están forzando las aurículas. Cuando los ventrículos se están contrayendo, las aurículas están relajadas aceptando sangre. Entonces vamos a tener que las aurículas, mientras las aurículas se contraen, los ventrículos se relajan. Y cuando los ventrículos se contraen, las aurículas se relajan. Por eso es que necesitamos tener este diferencial de funcionamiento eléctrico para que se traduzca en un buen funcionamiento mecánico del corazón. Pero, repito, no estamos viendo contracciones. Onda P, despolarización aurículas, tanto izquierda como derecha. Complejo QRS, despolarización ventricular, tanto izquierdo como derecho. Y la onda T, repolarización ventricular. Entonces, esa situación de derivadas
lo que les menciono es que nosotros podemos ver el impulso eléctrico desde diferentes puntos de vista, porque nosotros en el electrocardiógrafo podemos cambiar la polaridad de recepción. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, pues los colores, ¿no? O sea, los caimanes, como les llamamos. ¿Sí? Hasta aquí vienen las preconcepciones, ¿no? O sea, ¿cuáles son los malos? Los que piensan mal, pues los izquierdos, los rojos, etcétera, ¿no? Los siniestros. Los siniestros son los izquierdos. Entonces el negro, pues va en el lado izquierdo, el blanco va en el lado derecho, y aquí vemos el caimán rojo va en la pierna izquierda y el caimán verde va en la pierna derecha. Entonces nosotros estamos viendo esa polaridad, ¿no? Derecha, izquierda, y nosotros podemos jugar en el electrocardiógrafo esas polaridades. Y la derivada 2 es la que nos da el paralelismo más puntual de la magnitud y características del impulso eléctrico cardíaco. Doctor, en esa derivada, ¿cómo iba de positivo a negativo o era al revés? De negativo a positivo. Ok, gracias. En esa derivada, tú puedes tomar otra derivada, ABL, ABF, ABR, etcétera, y puedes tú establecer la sensibilidad y verificar de positivo a negativo, digo de negativo a positivo, pero tú lo ves inverso. Entonces, lo que venga, lo que en derivada 2 es positivo, en una derivada inversa es negativo. ¿Ok? Generalmente, la derivada de ritmo es la que se utiliza, o sea, la derivada 2 es la que utilizamos para ver en general la problemática si es que existe a nivel cardíaco. Entonces, nosotros estaríamos cambiando la polaridad de recepción en el papel del electrocardiógrafo. En el electrocardiograma estaremos viendo diferentes situaciones. De hecho, la persona que está tomando el electrocardiograma tendrá que anotar, tendrá que señalar qué derivada es la que está tomando. O sea, si es derivada 2, pues le pone ahí. Ahorita más adelante vamos a ver algunas situaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, la electrocardiografía es la que nos va a permitir establecer el diagnóstico de arritmias. No hay diagnóstico de arritmias si no hay electrocardiograma. ¿Ok? Entonces podemos ver incremento del ritmo cardíaco, disminución del ritmo cardíaco, determinar si el origen es supraventricular o es ventricular o algunos otro tipo de situaciones. No nos permite establecer alteraciones anatómicas puntuales, o sea, no podemos diferenciar una dilatación de una hipertrofia, no podemos establecer dónde hay un foramen, no podemos establecer dónde hay una estenosis, ¿sí? Donde hay una deformidad de las válvulas. Lo que estamos viendo es cómo esas alteraciones anatómicas alteran, valga la redundancia, el impulso cardíaco, ¿no? De la función eléctrica del corazón. En todo electrocardiograma siempre debe haber una onda P, QRS, T. El complejo T o la onda T puede ser negativa o positiva. Tendríamos que establecer algunas otras condiciones para ver si hay alguna normalidad, pero eso no nos importa. Entonces debe ser onda P, QRS, T, onda P, QRS, T, onda P, QRS, T, onda P, QRS, y aquí tenemos, vean, por ejemplo, esta es una arritmia ventricular, ¿sí? ¿Por qué? Porque la que se pierde es la onda P. Ya no hay onda P, o sea, el marcapasos hasta aquí está bien establecido. Este es el nodo sinoatrial, complejo QRS, nodo atrioventricular, repolarización. Y así estamos viendo. Y de pronto vemos que tenemos una taquiarritmia ventricular. ¿Qué quiere decir? Que está fallando el nodo sinoatrial porque no está despolarizando de manera adecuada al atrioventricular. O el atrioventricular está teniendo una arritmia, probablemente por irritación, puede ser por un evento traumático, etc. Aquí estamos viendo otra, ven aquí cómo se pone, esta es una derivada 2, aquí no la pusieron, pero lo más probable es que pues, la imagen que se tomó sea de esto,
y no de dónde está la información. Siempre se tiene que poner qué derivada es la que estás tomando, se tiene que poner la fecha, tienes que poner los datos de tu paciente, el nombre de tu paciente, la fecha en el que tomaste, el expediente, o sea, cómo identificas a este paciente en tu lugar de trabajo. La velocidad, tenemos 25 milímetros por segundo o 50 milímetros por segundo. Si el paciente tiene taquiarritmia, o sea, tiene una frecuencia cardíaca muy acelerada, pues entonces subes la velocidad a 50 milímetros por segundo para poder apreciar, porque si no te van a quedar muy apretados los trazos y no los vas a poder apreciar, ¿no? Y también vas a poner la sensibilidad con la cual estás tomando este electrocardiograma. En este caso quiere decir que 0.5 milímetros es igual a 1 milivolt. Entonces los milivolts son estos en la parte vertical, ¿no? La velocidad es horizontal y los milivolts en la parte vertical. Vamos a suponer que tenemos un perro con un corazón muy grande. Es un perro de talla grande con un corazón muy grande. Tenemos que bajar al mínimo, o sea, medio milímetro de sensibilidad por 1 milivolt para poder medirlo. El electrocardiograma lo tenemos que medir. Eso que vemos en las películas de que estás estableciendo a grosso modo así rápidamente qué es lo que está sucediendo, ok, puedes hacerlo, pero se tienen que hacer mediciones puntuales, ok. Aquí estamos viendo que tenemos un bloqueo cardíaco, pero en este caso el nodo el nodo atrioventricular no está respondiendo de manera adecuada, ¿no? O sea, tenemos este complejo onda P, QRS, onda P, QRS, onda P se empieza a perder y de pronto no tenemos impulso hasta que de pronto tenemos otra respuesta, ¿ok? Vemos que hay abigarrados, ¿no? Esta es una contracción ventricular prematura. Aquí tenemos el nodo atrial y vean aquí cómo se ve muesqueado el complejo QRS. Esto quiere decir que tenemos isquemia en el miocardio. Entonces, esto está irritando al nodo atrioventricular. Entonces, de pronto responde con 3 impulsos originados en el atrio ventricular y luego nuevamente tenemos el sino atrial tomando el manto. Entonces aquí tenemos otra contracción ventricular prematura. Onda P, QRS, onda P, y pum, se nos dispara un complejo QRS bizarro, ¿sí? Luego otra vez onda P, QRS, onda P, y se nos dispara otro complejo QRS muy bizarro. Esto puede indicarnos, por ejemplo, hay muchas cosas, pero pancreatitis, por ejemplo, una pancreatitis aguda, hemorrágica, y el páncreas puede estar produciendo el factor depresor del miocardio. Entonces, esto ocasiona contracciones ventriculares prematuras. Aquí estamos viendo, por ejemplo, esto es una derivada 2, no estamos viendo ni los datos del paciente, no estamos viendo la velocidad, no estamos viendo la sensibilidad, pero podemos ver que el tamaño del corazón es grande porque el trazo se nos empieza a salir del papel, ¿sí? El papel, cada cuadrito mide 1 milímetro. Entonces nosotros vamos a estar midiendo ese tipo de situaciones. Hay ocasiones donde, pues así como aquí podemos ver y decir desde una entrada que son contracciones ventriculares prematuras, pero tenemos que sentarnos a medir puntualmente. Aquí estamos viendo que hay una taquicardia ventricular. Aquí podemos decir, bueno, hay un bloqueo cardíaco, pero ya para ir a la parte fina de hacer el diagnóstico electrocardiográfico, pues nos tenemos que sentar con nuestro compás de 2 puntas metálicas para poder establecer cuáles son las mediciones de cada una de estas situaciones, el complejo, la onda P, tanto en distancia como en milivoltaje, complejo QRS, los espacios que estuvimos mencionando, para que nosotros podamos establecer qué es lo que sucede con este individuo, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo,
En este paciente es una derivada 2 a 50 milímetros por segundo, quiere decir que se incrementó la velocidad del papel porque estaban muy juntos los trazos y se subió de 0.5 a 1 centímetro igual a 1 milivoltio. Entonces, por ejemplo, vean aquí, se hace muy evidente la muesca. Entonces, este es un paciente que tiene hipoxia del miocardio. Entonces, no está respondiendo bien ese corazón, está funcionando, pero sus características de funcionalidad no son las más adecuadas. Esto pudiese presentarse, por ejemplo, en un perro atropellado. A la auscultación va a ser normal, entre comillas. Entonces, por eso es que se tiene que hacer un examen exhaustivo de un paciente atropellado, que se haya caído, que hayan pateado y se le haya fracturado un radio, un fémur, la pelvis, etcétera. La gente de pronto no entiende, obviamente, ¿no? Ahí en las vías, en estas, ¿cómo se llaman? Las redes sociales, de pronto encontramos gente que dice, ya no vayan a la clínica fulana de tal porque atropellaron a mi perro, era evidente que tenía una fractura de radio y el doctor ahí le quiso tomar un electrocardiograma y le quería tomar placas de tórax. Pues sí, ese perro fracturado, recién atropellado, o sea, si lleva menos de 72 horas de atropellado, ese perro es un animal policontundido y ese paciente puede estar cursando con miocarditis. Y lo que vamos a ver en ese trazado electrocardiográfico es esto. Quiere decir que si yo empiezo a anestesiar a este paciente, puede tener una arritmia fatal. Yo no debo operar a este perro hasta que se haya resuelto. Tengo que estar tomando electros cada 12, cada 8, cada 24 horas, dependiendo de las condiciones de mi paciente, hasta que pueda yo pensar que el trazo electrocardiográfico es normal y pueda proceder. Una fractura no es una emergencia. Para nosotros es importante salvaguardar la vida. Para un propietario, obviamente, él quiere que se opere inmediatamente el perro en ese momento y que no se requiere otra cosa porque es evidente que está fracturado. ¿Ok? Entonces, preguntas hasta aquí. Ok. Bien, es la hora. Entonces, nos quedamos aquí, nada más mencionar. Ya hicimos la anamnesis, ya hicimos el examen físico, ya hicimos la electrocardiografía. ¿Qué sigue? Obtención de imágenes. Si no existe esa situación, examen físico junto con anamnesis o historia clínica, electrocardiografía y obtención de imagen, no hay diagnóstico de alteraciones cardíacas. ¿Ok? Necesitamos forzosamente toda esa información para establecer qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente. Bien, ya tienen su liga para la clase de mañana, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces si no tienen ningún comentario, nos veríamos mañana a las 7 de la mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Y bueno, tomo